Ciudad de México, y como ya mencionaron también, seguro ocurre en muchos estados de la República y en muchas partes del mundo, ¿no? No es el fenómeno que tal vez el cine mexicano con Perro Callejero o con Pedro Infante y Nosotros los Pobres nos enseñaron, ¿no? Que eran personas solas en algún momento en algunos espacios públicos de la Ciudad de México, sino que actualmente podemos encontrar un fenómeno demográfico que ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos por lo menos 20 años. Y actualmente podemos encontrar desde niños y niñas hasta personas adultas, ¿no? Familias completas que están viviendo en estos espacios. Es por eso que hemos utilizado o hemos tratado de posicionar la utilidad de esta categoría que es poblaciones callejeras para identificar dos cosas. Uno, el tema demográfico, ¿no? Y la necesidad de poder saber cuántas personas hay en las calles y qué es lo que viven. No hay datos oficiales que nos puedan dar de verdad una idea de lo que está pasando en la ciudad. Y el otro es un poco para identificar que esta población ha generado una cultura. Y ahí es justamente cuando una de las variables de esta cultura que hemos ido trabajando y hemos ido documentando es el uso de sustancias, es el uso de drogas. Y dentro de esta población la más utilizada son los solventes inhalantes. Y un paradigma que valdría la pena poder platicar es que es una sustancia que no tiene una regulación ni para bien ni para mal, lo podemos poner así, porque es una sustancia que es de fácil disponibilidad, ¿no? Es decir, ustedes podrían ir ahorita a una papelería y comprar una botella de solventes y no va a haber ningún tipo de preguntas de para qué se va a utilizar ese solvente, o incluso si pueden, quien tengan hermanos, hermanas menores de edad, también podrían enviarles a comprar una botella de solvente inhalante, bueno, de solvente en las palerías, y tampoco les van a preguntar para qué, ¿no? Digo, y este es un poco un chisme que se los cuento, pero no se lo digan a nadie. Incluso ustedes, quien sean fans de Facebook, pueden buscar una cosa que le llaman Don Clean, ¿no? Que es una empresa impresionante de solventes inhalantes, y lo más curioso es poder leer los comentarios. ¿Quiénes son en realidad quienes comentan esa página de Facebook? Y para qué uno puede ubicar que se utilizan los solventes que esta empresa vende, ¿no? Que por lo regular lo que van a encontrar son jóvenes adolescentes, hombres y mujeres, ¿no? Por lo regular que por un poco si uno analiza se puede identificar que viven bajo condiciones de pobreza y de violencia, ¿no? Y que bueno, ya ustedes verán como los comentarios que se pueden hacer dentro de esta página. Y una de las poblaciones que utiliza justamente este tipo de sustancias es la gente que vive en la calle, y que esto ha hecho que su estigma o su estereotipo como hombres o como mujeres crezca demasiado, ¿no? Crezca esta idea, no solamente ya es que vivan en la calle, sino también ya tienen la categoría o este estigma de adictos o adictas, ¿no? Que va a amplificar la negación y la violencia que pueden vivir. De hecho, ustedes pueden también observar documentos de la Comisión de Derechos Humanos, donde ha documentado muchísimos casos de violencia y de discriminación a esta población, y que la máxima como experiencia que habíamos vivido eran actos de limpieza social, es decir, como el retiro no grato de estos grupos. Pero en 2014 ocurrió lo que para nosotros hemos considerado como un evento paradigmático, y es el desalojo de un grupo que está aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, que durante muchísimo tiempo ha estado en estos espacios, y lo consideramos paradigmático porque ahí no solamente fue como el retiro de sus cosas, de sus pertenencias, sino también ocurrió algo que nunca habíamos visto, y era la fabricación de delitos, dentro de los cuales estaba, por ejemplo, daños a la salud, ¿no? En el cual les acusaban de traer 50 grapas de cocaína, ¿no? como un delito que estaban realizando en esa zona. Y a partir de eso, 15 jóvenes fueron encarcelados de manera injusta, ¿no? Durante casi año y medio, y ahí la Comisión de Derechos Humanos pudo documentar como todas las violaciones que ocurrieron, desde la más sencilla, como fue que quienes acusaron de otro delito, que era el tema de robo, eran policías, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual vive esta población de manera cotidiana, y ha tenido consecuencias graves, un poco pensándolo ya desde el tema de política de drogas, y es que son muy pocas las experiencias que existen, por ejemplo, de estrategias de reducción de daño,
¿no? O incluso de campañas o acciones que vayan enfocadas a darles información de qué significa consumir solventes, ¿no? Cuál es el daño que pueden tener en sus cuerpos, cómo pueden reducir ese tipo de efectos. En realidad es un consumo que está todos los días, que de por sí, por ya vivir en la calle, no tienen acceso a servicios de salud. En algún momento que ellos o ellas quisieran acceder a espacios de tratamiento, no lo van a hacer. Uno, porque viven en la calle, y dos, por cosas muy sencillas que a lo mejor para muchas personas no lo son, y es porque no tienen documentos de identidad con el cual pasar a un centro de salud o a una clínica o un hospital mucho más, ya de otro tipo de atención, ¿no? Y cuando uno lo observa entre hombres y mujeres, por ejemplo, también hay un gran estigma hacia mujeres, ¿no?, que consumen solventes. Por ejemplo, hemos acompañado muchos casos donde hay mujeres que están embarazadas y consumen solventes, y algunas personas como especialistas en el área de la salud nos han enseñado que una mujer que consume solventes y que está embarazada debería de considerarse como un embarazo de alto riesgo y atenderse como eso, ¿no? Como hay una campaña de una mujer adolescente que está embarazada y considerarle como embarazo de alto riesgo y tener medidas afirmativas para que pueda llevar ese proceso de la mejor manera. Para mujeres que consumen solvente, vivan o no en la calle, debería de considerarse también un embarazo de alto riesgo. No sucede, ¿no? No tienen acceso a tratamientos, y cuando tienen el parto, lo que ocurre es lo que ya la compañera mencionó, acciones de separación familiar, donde lo único que se visibiliza es que la mamá o la mujer es mala por vivir en la calle, por consumir solventes y por aparte querer ser mamá, ¿no? En el grueso de la población lo que ocurre es que el impacto a la salud, como ya también comentaron, es lo más grave, porque apenas hemos empezado a hacer algunos esfuerzos por entender a nivel de salud y a nivel médico qué es lo que pasa con los solventes, y es algo que es muy sencillo y simplemente es que baja los electrolitos del cuerpo, pero el problema es que esta población no tiene información sobre eso. Entonces, el uso de solventes también llega a ser una de las primeras causas de muerte dentro de esta población. El Caracol tiene 15 años levantando datos por medio de una metodología que se llama Chiras, Pelas, Calacas, Flacas, sobre la mortalidad en las calles. Entonces, durante 15 años hemos documentado las muertes, de lo que va ocurriendo en las calles, un poco para tener información de la mortalidad y poder generar justamente estrategias de prevención. Y algunos de los datos importantes es que justamente la primera causa de muerte entre hombres y mujeres que viven en las calles son el uso de solventes, ¿no? Y eso nos ha llevado un poco a querer participar en este tipo de espacios, ¿no?, donde podamos platicar sobre lo que está pasando con solventes, saber cómo ir mejorando también el tema de política de drogas en la Ciudad de México asociado al solvente, y 3 mensajes que quisiéramos un poco poderles platicar. El primero es que sí vemos que es necesario poder generar nuevas estrategias de reducción de daño con esta población asociadas a solventes, ¿no?, que conocemos pocas, ustedes conocen algunas otras, sería súper padre que nos comentaran para poder hacer estos vínculos o alianzas que ya también se comentaron. La otra parte es, hemos empezado con algunos esfuerzos, pero les invitamos mucho que a lo mejor quienes anden en un proceso de investigación se animen a generar procesos de investigación sobre qué pasa con los solventes inhalantes, con esta población o con muchas otras, que creo que podría ayudar mucho a tener datos, a tener partes cuantitativas, cualitativas, que nos permitan saber qué hacer y cómo acompañar a personas que están consumiendo solventes. Y lo otro es poder verlo desde un tema de política de drogas, cómo el uso de solventes puede tener también un enfoque de derechos, ¿no?, y no solamente la criminalización de estas personas, y por ejemplo en este caso específico, que ya son personas que viven en las calles, que de por sí eso ha generado un gran estereotipo y un estigma que violenta sus derechos, y aparte el ver que consumen solventes pues lo hace más grave, y la consecuencia más grave que tienen estas personas a veces es la muerte, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, y ya si tienen alguna pregunta.